Ya vimos la humildad de Josué el otro día, quien, aunque siendo el general del ejército de Israel, se humilló a sí mismo a ser el siervo de Moisés. Y damos cuenta del carácter de José para hacer tal cosa, siendo primeramente el general del ejército para ser un siervo. Pero también vimos el carácter humilde de Jesús, quien, siendo el mismo Hijo de Dios, se hizo carne, nació en un pesebre, vivió una vida de pobreza a servir, no a ser servido. Se humilló hasta la suma, tomando sobre sí nuestro pecado y pagando por él en la cruz del Calvario. Él era el siervo de Dios, vino a hacer la voluntad de Dios, aunque como hemos visto, tuvo toda autoridad siendo Dios. Sin embargo, él era de verdad un siervo y hasta que sirvió a los hombres. Y hoy quiero mirar otro aspecto de él siendo un siervo. Vamos a mirar su simpatía o compasión. El Señor Jesús verdaderamente tuvo gran compasión hacia el hombre. Él tuvo pena del hombre y cuando podía le ayudaba en las maneras más sorprendentes y tremendas. Pero a pesar de estas evidencias de su poder revelando quién era, la gran mayoría mostró estar más dispuestos a seguir sus propios deseos, negando estas evidencias claras de su deidad, a pesar de las enseñanzas y misericordia. Incluso algunos se mostraron hostiles contra Cristo, quien era todo amor. Los líderes religiosos especialmente se mostraron opuestos a Cristo, queriendo humillarle para demostrar que era solo un impostor y engañador, intentando hacerle tropezar con preguntas comprometidas, pero siempre fracasaron. Aunque Cristo sanó a muchos en esta sección, hay dos curaciones que Marcos entra en un poco más detalle. Y estas dos, como todas las demás, revelan la gran compasión de Cristo a los necesitados. Pedro y Andrés trajeron a casa a Jacobo, Juan y también a Jesús, después de estar en la sinagoga. Y esto es un buen ejemplo a seguir. Nos muestra la hospitalidad de ellos, que es muy importante entre los creyentes. Pero lo que es más importante aún es volver a casa con el Señor. No dejes al Señor en la iglesia. Llévale a casa para que comparte tus bendiciones y tus pesares. Qué privilegio era para Pedro y Andrés tener al mismo Hijo de Dios, el Creador del universo, en su casa. Pero cuando pensamos un poco, esto es el privilegio de cada creyente. Es el privilegio de cada uno de los creyentes. Tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros siempre. Pero andamos más por la vista que por la fe. Y pronto nos olvidamos de esto. Nos olvidamos que Cristo está con nosotros. Este capítulo de Marcos es una porción famosa por el hecho de que uno de estos enfermos era la suegra de Pedro. No sabemos mucho sobre los demás discípulos, pero por lo menos Pedro sí estaba casado. Y parece irónico que sea de Pedro mismo de quien no tenemos duda en cuanto a su estado civil. Si no fuera por este pasaje, es seguro que la Iglesia Católica diría que nunca se casó, para intentar dar crédito a la doctrina del celibato. Pero el Señor ha dejado testimonio del hecho de que Pedro era elegido para ser discípulo, aunque fuera un hombre casado. El estar casado no supuso un impedimento o estorbo a su ministerio. De hecho, en 1 de Timoteo, capítulo 3, era más bien recomendable que un obispo fuera un hombre casado, que gobierne bien su casa,
porque si no sabía gobernar su propia casa, sus propios hijos, ¿cómo podría esperar gobernar la casa de Dios? El celibato, como muchas otras doctrinas de Roma, no tiene el más mínimo apoyo de la palabra de Dios. Más bien en 1 Timoteo capítulo 4, si queréis buscarlo, 1 Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 3, realmente descubren el origen de esta doctrina que viene de Satanás mismo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, alejarán de la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cuartizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí vemos claramente dónde viene esta doctrina. Son doctrinas de demonios, doctrinas de demonios. Así que no hay razón ninguna por el celibato. De hecho, una mujer piadosa es una gran bendición para el obrero de Dios. Y yo puedo testificar eso, que Heather ha sido una buena ayuda para mí en la obra de Dios. Pedro tuvo un gran amor hacia su suegra. No como nos cuentan la mayoría de los chistes sobre las suegras. No sé por qué hay tantos, porque muchas suegras son muy buenas. Por ejemplo, la suegra de mi mujer es muy buena. Pero no, mi suegra también era muy buena persona. Era como una madre para mí y no puedo quejarme de mi suegra. Pero bueno, Pedro no perdió tiempo en contar a Jesús lo que pensaba o lo que pasaba con su suegra. Dice en el versículo 30, enseguida le hablaron de ella. Enseguida le hablaron de ella. Esto es el favor más grande que un cristiano puede hacer por otro. Hablar con Cristo sobre él. Traer su causa delante del Señor. Sea lo que sea el problema, el Señor no se molesta al escuchar nuestros problemas. Pedro tuvo fe en que Jesús podía sanarla. Por eso le habló de ella. Habló con él esperando que él la sanaría. Y esto es exactamente lo que hizo Cristo. No tenía que esforzarle, ni nos dice que la reprendiera por ser día de descanso, sino que Cristo mismo tuvo compasión de ella. Y se acercó y con ternura la tomó por la mano y la levantó. Y en el mismo acto fue curada. Vemos que completa fue su curación. Estaba en la cama enferma, sin fuerzas para hacer nada. En Lucas que era médico, dice en el capítulo 4, versículo 38, tenía una gran fiebre. Eso es como describe Lucas, su fiebre. Tenía una gran fiebre. Esto no fue un simple resfriado. No. Pero tan pronto como Cristo la sanó, se levantó y los sirvió. Los servía. Normalmente hubiera tardado un buen tiempo para recuperarse después de estar tan mala. Pero en este caso, su recuperación fue instantánea y completa. Cristo no hace las cosas a medias. Lo que empieza, termina. Hace todo bien hecho. Ella se levantó y con un corazón lleno de gratitud, inmediatamente se puso a trabajar preparando comida para el Señor. No es el servicio del Señor, no es el servicio al Señor la mejor manera de demostrar nuestra gratitud a Él para todo lo que Él ha hecho por nosotros. Quizás pensamos que no podemos hacer mucho para el Señor, no podemos hacer nada, pues no hay ninguno de los hijos de Dios que no puedan hacer nada. Siempre hay algo que podemos hacer. Si no tenemos talentos, ora para que el Señor te muestre lo que puedes hacer.
El solo hecho de orar por aquellos que están trabajando en la obra del Señor es una de las cosas más grandes que uno puede hacer y que realmente necesita hacer. Porque necesitamos pues estas oraciones. Él dice en su palabra que ni un vaso de agua dado en el nombre del Señor perderá su recompensa. Así que hermanos, hay cosas que podemos hacer y debemos realmente mostrar nuestra gratitud al Señor sirviendo en su obra. ¿Qué fue el resultado de este milagro? ¿Qué fue el resultado de este milagro? Pues tan pronto como terminó el sábado, a la puesta del sol, toda la ciudad se golpeó a la puerta. Toda la ciudad vino a la puerta de Pedro y Andrés. Trajeron a todos los enfermos e incluso a los endemoniados que conocieron para ser curados también. Y aunque ya estaba anocheciendo y seguramente el Señor ya estaba bastante cansado, sanó, dice Marcos, a muchísimos. Pero en Mateo, capítulo 8, versículo 16, dice, sanó todos los enfermos. Y en Lucas dice, los sanó, que quiere decir que sanó a todos. No podían poner un número sobre los que fueran curados. Pero Cristo no paró hasta curar a todos. También había gente con todo tipo de enfermedad. Cristo no es especialista, solamente especializando en una rama de medicina. No, como muchos médicos hoy en día que solamente quizás estudian en una rama de medicina. No, Él pues podía curar diversas enfermedades. No había ninguno que fue demasiado difícil para Él. Incluso los endemoniados fueron curados y librados, siendo los demonios echados fuera. Nadie fue rechazado, nadie. No sé dónde han encontrado esta noción de que Cristo está tan enfadado con nosotros que tenemos que ir a su madre, la Virgen María, para poder conseguir algo de Cristo. No hay evidencia de Él siendo difícil de contactar o que fuera imposible conseguir de Él lo que esta gente necesitaba. No, sino que a pesar de que era muy tarde, siguió obrando para ellos milagro tras milagro. Fuera cual fuera el problema del paciente, ninguno se fue desilusionado. ¿Qué disposición tenía Él para servir al hombre? El hecho de acostarse tan tarde aquella noche no le previó de la reunión de cada día que Él mantenía con su Padre. Antes de entregarse a la fe de cada día, quería hablar con su Padre. Y no es extraño que Cristo tuviera tanto poder y autoridad, tenía una vida tan disciplinada en cuanto a su tiempo de oración. Aquí tenemos un ejemplo bien claro a imitar. Si queremos, como Cristo, empezar el día fortalecidos espiritualmente para la lucha diaria contra el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Cristo se levantó tan temprano que los discípulos al despertarse no sabían dónde se habían ido. La gente de la ciudad quería verle, pero Jesús se fue cuando aún estaba oscuro. Y los discípulos tenían que buscarle. Y la gente quería verle, no para escucharle, para saber lo que Él quería de ellos. Más milagros, más espectáculos y conseguir algo de Él. Pero aunque la gente le buscaba, Cristo tuvo que hacer la voluntad del Padre. Pedro, al ver la reacción de Jesús, pues no vino con prisas para ver a la gente que le andaba buscando, sino que hizo todo lo contrario. Se alejó de ellos para ir a otros pueblos para predicar el Evangelio. Pedro no se dio cuenta del verdadero estado de la gente y la razón de por qué tenían tanto interés en verle. Pedro interpretó su interés como un deseo para las cosas de Dios, pero su interés estaba más bien en lo que ellos mismos podían aprovechar físicamente. Desgraciadamente hay muchos que buscan a Cristo solamente por esta razón.
Y por eso hay tanto éxito en este movimiento que predica la prosperidad y la salud. Enseñan que ningún creyente debe sufrir como los demás en cuanto a lo físico, que si estamos enfermos o pobres es porque no estamos bien con el Señor. Y hay millones que quieren escuchar este mensaje y están dispuestos a creerlo y hacer todo lo que diga el pastor solo para tener la salud y las riquezas. Casi nadie quiere escuchar que en este mundo vamos a tener tribulaciones, que la vida cristiana es una lucha, que no todo va a ir tan bien como hemos pensado, como pensamos nosotros. Nadie quiere tener problemas con la familia, o con los compañeros del trabajo, o los vecinos. Pero es un hecho real que los que andan piadosamente con el Señor sufrirán los asaltos de Satanás y de este mundo. Hay ejemplos a montones de esto en la Biblia. No hay otro ejemplo mejor que el mismo Jesús, quien era el único que vivió perfectamente sobre la tierra, pero en vez de alabarle por su santidad, sintieron la vergüenza de su propio pecado y por eso quisieron matarle y querían quitarle de en medio, estando dispuestos a elegir a un asesino antes que él. Antes que a él. Sabemos que todo obrará para nuestro bien. Todo obrará por nuestro bien. Pero a veces no sabemos ni podemos imaginar cómo. Pero incluso las pruebas de alguna manera obrarán para nuestro bien. Pero feliz es aquel que aunque no ve ninguna luz en el horizonte, está tranquilo sabiendo que el capitán que está llevando su barco, nunca se estrella y siempre ha llevado a su pueblo al puerto celestial al final. No, Cristo quiso que otros se enterasen de este evangelio. ¿Qué derecho tiene uno a escuchar este mensaje 2 veces cuando hay muchísimos que todavía nunca lo han escuchado ni una sola vez? Era más importante predicar el evangelio que quedarse para sanar a la gente. No permitió que la opinión popular afectara sus prioridades. Había más personas con más necesidad y vino a salvar a los que estaban perdidos. ¿Cuánta gente está pronto para dar su opinión de lo que debemos hacer? Dicen que debemos ir a África y cuidar de los pobres allí, estos pobres, estos hambrientos y la gente que no tiene lo que nosotros disfrutamos aquí. Ven la necesidad física, pero no tienen el mínimo concepto de la necesidad espiritual. Pero es un hecho que realmente son los cristianos que hacen más por las necesidades físicamente de las personas, la necesidad física de las personas que los del mundo. Pero esta gente cree que el problema de este mundo es solo este problema social. Y que lo único que hace falta para poder arreglarlo es compartir los recursos entre todos por igual y que consiguiendo esto el mundo sería un paraíso. Lo que están diciendo es el comunismo. Dice, deben ir a un país comunista primero y ver cómo viven. Pregunta a la gente si son felices. Porque yo puedo decir que yo estaba allá en Cuba y la gente no vive bien. No viven bien. No sabemos qué bien tenemos las cosas aquí ahora. Pero ese es el problema con esta gente. Echan la culpa de los problemas del hombre sobre la sociedad, sobre su entorno. No saben que el problema del hombre está dentro del corazón. En su mismo corazón. Es el problema del pecado. Que Cristo vino principalmente para dar la solución a este problema. Pero aunque el Señor tiene lo espiritual como su prioridad, no dejó de mostrar compasión, ternura y misericordia a los afligidos por las enfermedades del cuerpo. Y por eso vemos aquí en el versículo 40, otra ocasión que vemos
como un leproso se acercó para buscar la curación de su terrible plaga. Parece que tenía la fe de creer que Cristo era capaz de curarle. No tuvo la seguridad de que estuviera dispuesto a hacerlo. Dijo el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Como he dicho antes sobre la creencia de la iglesia de Roma, que piensa que Cristo no está dispuesto a ayudarnos, y por eso la necesidad de acudir a su madre, este hombre pensaba lo mismo, que había algo de duda si realmente quería o no ayudarle. Pero no tenía ninguna razón de pensar así. Porque si miras en el versículo 41, dijo, quiero ser limpio. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Como dice en 1 Timoteo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero también es un hecho de que el mismo hombre está más dispuesto a perderse que a humillarse como este leproso y buscar su salvación en Cristo. ¿Qué vida miserable tenía este hombre? Rechazado por los hombres, echado fuera de la sociedad, abandonado para morir una muerte segura y horrible. No había respuesta a su enfermedad entre los humanos. Cuando miramos allí en Levítico capítulo 13, vemos cómo se parece la lepra a la enfermedad del pecado. Si miras allí en Levítico capítulo 13, versículo 3, dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el piel en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Aquí primeramente ven que está más profundo que la piel. Está más profundo que la piel. Pero también hay otra característica del pecado y también de la lepra que se extiende. Si miras ahí en el versículo 5 al 8, dice, el séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y el séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociendo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Entonces es otro aspecto de esta terrible enfermedad, pero también es otro aspecto del pecado. Se extiende. También corrompe y extiende. Ahí en el versículo 44 de este mismo capítulo, 44-46 dice, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados a su cabeza descubierta y rebozado, pregonará inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces, esta terrible enfermedad causará que hay una separación. Y también causa que las cosas sean inútiles y corrompidos
y tienen que ser quemados, como dice allí en los versículos 45, 47 a 52. No vamos a tener tiempo para leer todo eso, pero se puede ver, si queréis, ahí en este mismo libro del Levítico, que sus cosas, su ropa y todo lo que él ha tocado tenía que ser quemado. Las cosas eran inútiles y corrompidos. Y esto, desgraciadamente, pasa muchas veces. Mi cuñado David se fue a Brasil para visitar este médico. No sé si es al que mandó una vez una ofrenda. Su trabajo consiste en intentar frenar esta terrible enfermedad. De hecho, en muchos sitios casi se ha conseguido. Y es curioso saber que como la lepra ataca los nervios de tal forma que cuando está muy extendida en algún miembro, lo deja sin ninguna sensibilidad, como si estuviese anestesiado. Y este hombre Bill Woods, tuvo que diseñar un tipo de calzado diferente al que allí se usaba, tras acaba de pincharse los mismos clavos del calzado porque no podían sentir dolor. Ellos no tenían sentimiento ninguno en los pies. E incluso muchos de ellos venían a él con mordeduras de ratas mientras dormían. No tenían sentido ninguno en los pies. Y no es eso. El pecado crece cada vez más conciencia hasta que nos ciega totalmente al peligro en que nos encontramos. Desgraciadamente, nosotros no tenemos la enfermedad de la lepra en nuestra sociedad, menos mal. Pero si existiera, sería la cosa más importante de la sociedad, erradicarla totalmente. Pues una persona sin Cristo está en una posición peor espiritualmente hablando que uno físicamente con lepra. Porque la lepra es algo visible, mientras que el pecado ciega y anula la conciencia. Cuando se sienten un poco mal físicamente, pues la gente va a buscar el remedio, pero ni se preocupa de sus almas en el más mínimo. Si están bien físicamente y económicamente, no se preocupan de lo espiritual en absoluto. Jesús tuvo compasión de este pobre hombre, de este pobre leproso. Tanto que nos dice que teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y esta enfermedad era muy contagiosa, muy contagiosa. Por eso se tenía que vivir fuera del pueblo, en la soledad, bien lejos de los demás. Y si se acercaba a alguien, estaba obligado a gritar inmundo, inmundo. Pero aquí el Señor de gloria le tocó este cuerpo podrido. No hay duda que esta sería la primera vez en mucho tiempo que este hombre había sentido un toque cariñoso. Pero como en el caso de la fiebre de la suegra de Pedro, así pasó con la lepra. Desapareció en un instante. ¿Podemos imaginar cómo se sintió este hombre después de ser curado? Antes no tenía esperanza ninguna de poder verse libre de esta terrible enfermedad, pero ahora no había rastro de ella. Había sufrido con la dolorosa separación de sus seres más queridos, pero ahora Cristo lo manda a ir a mostrarse al sacerdote para poder entrar de nuevo en la sociedad. Tenemos esto en Levítico 14 también, y es un cuadro precioso de la obra de redención. Tenía que tomar 2 pájaros, uno fue muerto en un vaso de barro, que nos habla de la encarnación de Cristo, tomando nuestra carne hecho de barro de esta tierra, y fue muerto derramando su sangre sobre la cruz. El otro pájaro fue manchado con la sangre del muerto y utilizado para echar la sangre sobre aquel que tenía que ser purificado. Y lo hizo el sacerdote 7 veces, que significa una limpieza completa y perfecta.
Recordad la historia de Naamán, el sirio, ¿no? Tuvo que lavarse 7 veces en el Jordán. Como dice en 2 de Reyes 5, versículo 10. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y luego, volviendo a este ejemplo aquí en Levítico 14, el pájaro fue suelto en el campo. Y este es un cuadro de la resurrección y ascensión de Cristo. Después, el cordero tuvo que ser sacrificado. También la sangre fue puesta, como dice en Levítico 14, versículo 14, dice, sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, sobre su pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho. La aplicación a su oreja significa la palabra de Dios que se escucha. El pulgar derecho de su mano habla de su servicio y el pulgar de su pie de su andar con Dios. Después, aceite fue aplicado a los 3 mismos lugares con sangre. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede venir sobre un cuerpo que no ha experimentado la obra de limpieza de la sangre de Cristo. Así que, hermanos, en conclusión, hemos aprendido en este capítulo que el mismo Hijo de Dios era un siervo. Un siervo. Y si Él vino como un siervo, entonces el ser un siervo es el llamamiento más alto que hay. Nunca somos más como el Señor que cuando estamos sirviendo a otros. Y así debemos realmente trabajar, sirviendo a nuestros hermanos, especialmente en Cristo, y los que están afuera, que ven nuestro amor en Cristo. Y que ven que estamos dispuestos, no, que queremos servir, pero sin interés ninguno. Lo que queremos es glorificar al Señor mismo. En segundo lugar, Dios comparte su autoridad con sus siervos. Solamente aquellos quienes están bajo autoridad y son obedientes a esta autoridad tienen el derecho de ejercer autoridad. Y nosotros tenemos la autoridad para decir y para proclamar el mensaje de la Escritura, este mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que nosotros tenemos poder en que podemos participar en eso, de predicar el Evangelio. Tenemos autoridad de predicar este mensaje. Este mensaje es la autoridad de Dios. Sin embargo, finalmente, si vas a ser un siervo, debes tener compasión. Porque la gente vendrá a ti, sin pedir una cita, o quizás en tiempos que no sea muy conveniente para ti. Sin embargo, qué privilegio es para nosotros seguir en sus pasos y ser útiles para suplir las necesidades de otros, siendo uno de los siervos compasivos de Dios. Si tienes un corazón de Cristo, si tienes el corazón de Cristo, tu primera prioridad será hacer su voluntad y no la tuya. Sabiendo que Él es el Señor y tú eres el siervo, tú eres su siervo. Que el Señor nos ayude a ser más como Cristo en este aspecto. Que seamos realmente celosos en este aspecto, sirviendo a otros, porque de esta manera sirvamos a Cristo mismo. Porque dice, cuando haces a lo menor de estos, dice, lo has hecho a mí. Así que, hermanos, tengamos esto en mente y seguimos sirviendo al Señor. Amén.